Hola, hola, ¿qué tal a todos mis queridos amigos? Un placer saludarles, estar aquí con ustedes en esta hora y qué lindo poder sentarnos en estos momentos a disfrutar de un poderoso tema que sin lugar a duda nos sacará de la esclavitud de este mundo de pecado en el que vivimos y podremos disfrutar de las promesas de Dios en un mundo tan cruel y tan villano como el que vivimos. La pregunta de esta hora: ¿una vez has sentido que un paso importante en tu vida espiritual, quizás un paso de fe que quizás diste a eso, usted lo sintió como que Dios te pedía que lo hicieras, pero de repente cuando usted dice, no, si yo hago esto, sin lugar a duda Dios me va a bendecir, pero todo lo contrario, todo se puso peor que antes? Y entonces hasta podríamos exclamar, Señor, ¿por qué si estoy obedeciéndote? ¿Por qué estoy sufriendo si estoy haciendo lo que tú me pides que yo haga, Señor? ¿Alguna vez, querido amigo, te has sentido de esa manera? ¿Alguna vez has sentido que por más que intentas hacer las cosas que Dios te pide, cada vez las cosas salen mal? Bueno, querido amigo, déjame decirte que no eres el único. De hecho, uno de los líderes más grandes de la historia se sintió exactamente igual. Moisés fue a liberar a Israel por orden directa de Dios, pero su obediencia inicial solo trajo más dolor y más opresión, hasta el punto de que fue a reclamarle a Dios cara a cara. En este poderoso video vamos a ver por qué a veces la obediencia nos obliga a pasar por el fuego y qué puedes hacer cuando seguir a Dios se vuelve realmente incómodo. Vamos con la intro, no te muevas. Así es, queridos amigos, para entender la crisis de Moisés, sin lugar a duda tenemos que imaginarnos un escenario de brutal opresión. Y para ello, déjame compartirte unas pequeñas imágenes que tenemos aquí en pantalla. Sí, señor. Ellos, sin lugar a duda, vivieron una experiencia cruel allí en Egipto. Recuerda que los israelitas llegaron a Egipto gracias precisamente a lo que le ocurrió a la vida de José, cuando precisamente fue vendido por sus hermanos, convertido en una cosa, algo que se compra, algo que se vende. Y los hermanos de José estaban preocupados una vez muriera su padre, pero José le dice, no se preocupen, no se angustien, miren que yo estoy aquí. Fue porque Dios tenía un plan mucho mejor. El pueblo de Israel llegó a Egipto y llevaban ya tristemente generaciones siendo esclavos, viviendo en un mundo donde habían perdido su identidad, estaban por los suelos y sus días eran un ciclo sin fin de trabajos forzados bajo el látigo de capataces crueles. La Biblia señala claramente que les amargaban la vida a esta gente. Los trabajos que ellos desarrollaban eran trabajos durísimos. Y en medio de ese sufrimiento, sus lamentos llegaron al cielo. Y Dios escuchó el lamento de su pueblo Israel. Y su clamor subió hasta Dios. Y entonces ocurre el milagro. En un momento lejano, aquel hombre llamado Moisés, un pastor ahora, un hombre que había huido de Egipto 40 años atrás, se encuentra con Dios en una zarza que arde sin consumirse. Es un momento increíble. Dios le da una misión que suena imposible. Regresa a Egipto. Regresa a Egipto. Miren qué curioso. Ve y saca a quién, a mi pueblo allí en la zarza ardiente. Cualquiera de nosotros ante una misión de esta se llena de dudas. Se siente pequeño, se siente incapaz, se siente asustado porque él cumplió con el mandato que Dios le había pedido. Pero lo curioso es que cuando va y se presenta ante el faraón, aunque él siente miedo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? Dios le insiste y le da señales contundentes, le promete que estaría con él y hasta le manda a su hermano Aarón para que le ayude. Le dice, yo estaré contigo, no te preocupes. Pero él se siente triste, él se siente decepcionado. ¿Por qué? Porque aunque iba a ir con su hermano Aarón y fueron, ellos obedecieron, lucharon contra sus propios miedos, dieron ese paso de fe, vuelve a la tierra que
le causó tanto trauma, pero resulta y acontece que ahora el faraón no le hace caso. Dios envía a Aarón y a Moisés. Deja ir a mi pueblo. Este debería ser el momento clave, el acto de obediencia que deseaba la bendición. Pero, ¿saben, amigos? No fue así. El paso que inicia la libertad. Pero, ¿qué sucede? Sucede exactamente lo contrario. El faraón no solo se niega, sino que se burla. ¿Y quién es ese señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel de aquí, de Egipto? No conozco a ese señor y no voy a dejar que se vayan. Y para demostrar ahora su poder y su desprecio, hace que la esclavitud sea todavía más dura. Les ordena a sus capataces: de ahora en adelante no le dan paca al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan y recojan ellos mismos, pero exíjanle la misma cantidad de ladrillos que antes, ni uno menos. El resultado es devastador. El pueblo, que ya estaba sufriendo, ahora es aplastado con una crueldad todavía mayor. Los golpean, andan desesperados por todo el país buscando paja sin poder cumplir las metas imposibles. Y la pequeña esperanza que había nacido en ellos se convierte en una amargura. Se vuelve contra Moisés y Aarón y los acusan. ¿Sí? Les dicen: Moisés, ¿para eso has venido? Señor, tú dijiste que ibas a estar con nosotros. Pero Moisés regresó con el corazón temblando, pero y a la vez obediente. ¿Sí? Los acusan, que el Señor los juzgue por culpa de ustedes. El faraón, ¿qué cosa? El faraón nos odia. Moisés se presenta: deja ir ¿a quién? A mi pueblo. Nos odia, nos odia. Ahora básicamente le han puesto una espada entre las manos para que nos mate. Saben, amigos, pensemos un momento en esto, lo que les sucedió al pueblo de Israel. Moisés obedeció, hizo exactamente lo que Dios le pidió, arriesgó su propia vida, enfrentó su pasado, y la consecuencia directa de su obediencia no fue libertad, sino más sufrimiento, más dolor, más opresión. El pueblo está peor que antes y ahora lo culpan a él. Puede sentir el peso sobre los hombros de Moisés. La confusión, sin lugar a duda, es notable. El pueblo está peor que antes y ahora lo culpan a él. Por tu culpa estamos peor. Puede sentir el peso sobre los hombros de Moisés. La confusión, la frustración, la sensación de haber sido engañado. Esto lo lleva a un punto de quiebre, a un momento de honestidad brutal. ¿Con quién? Con Dios. Y aquí es donde la historia nos toca de cerca, donde se vuelve real para ti y para mí, queridos amigos. Moisés, con el corazón hecho pedazos y la fe temblando, se vuelve a Dios. Y no lo hace con una oración bonita y formal, lo hace con un reclamo que sale sin lugar a duda de las entrañas de su corazón, una queja que nace de lo más profundo de su ser. La Biblia lo cuenta así en el libro de Éxodo, en el capítulo 5. ¿Sí? Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? Para esto me enviaste, Señor. ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que vine al faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado más a este pueblo? Y tú no has hecho nada. ¿Para qué cosa? Para liberarlos. Esta oración de Moisés nos muestra, sin lugar a duda, el deseo de Moisés de liberar a su pueblo. Pero pensemos un momento, queridos amigos. Esto no es una pregunta teológica, una acusación. Señor, ¿por qué tú maltratas a tu pueblo? Moisés no solo le echa la culpa al faraón. Él sabe que Dios tiene el control y le pregunta por qué permite tanto dolor. Y luego la pregunta se vuelve personal.
¿para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Es el eco de la duda que todos hemos sentido. Señor, ¿de verdad estoy haciendo tu voluntad? ¿Te escuché bien? Porque si esto es obedecerte, se siente como un fracaso total. En pocas palabras, amigos, Moisés está diciendo, hice lo que me dijiste y no solo no funcionó, sino que todo empeoró. ¿Para qué me enviaste? Tú no has hecho nada. La gente que debía liberar está sufriendo más por mi culpa. Y tú, el Dios que prometió liberarlos, no has movido un dedo. ¿Saben, amigos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Quizás obedeciste a Dios y dejaste un trabajo seguro para servirle y terminaste con problemas de dinero terribles. Quizás obedeciste a Dios y perdonaste a alguien que te hirió mucho solo para que esa persona te volviera a traicionar. Quizás obedeciste y actuaste con integridad en tu negocio y por eso perdiste un contrato importantísimo y en la soledad de la noche le has preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Qué me pediste esto si el resultado iba a ser más doloroso? Pero miren, amigos, lo que esta historia nos enseña es algo radical. A Dios no le asusta nuestra honestidad. Moisés no le cayó un rayo por atrevido. Dios no lo regañó por su falta de fe. Al contrario, Dios dejó que Moisés soltara toda su frustración, su dolor y su confusión. Esto le da validez a lo que sentimos. Es normal sentirse confundido cuando la obediencia parece llevarnos a un callejón sin salida. Es humano dudar cuando las promesas de Dios chocan de frente con nuestra realidad. El mismo rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, llenó los salmos de lamentos. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? Job, no olvidemos a Job. En medio de un sufrimiento que no entendía, deseó no haber nacido. Y el mismo Jesús en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Saben, amigos, la fe madura no es la que nunca duda. La fe madura es la que incluso en medio de la duda y el dolor sigue buscando a Dios. Moisés podría haber dado vuelta y regresar a su vida tranquila de pastor. Podría haberse rendido, pero en su desesperación se volvió hacia Dios. Y en ese giro, en esa terquedad de no soltar a Dios aunque no lo entienda, es donde está la clave, queridos amigos. Su reclamo no era una señal de incredulidad, sino una súplica de desesperación por entender, un aferrarse a la única esperanza que le quedaba, aunque en ese momento pareciera la causa de su problema. Pareciera que el silencio de Dios se convierte luego en un poderoso escenario. La respuesta de Dios a la queja de Moisés es una de las más potentes de toda la Biblia. Dios no le da un plan detallado de 7 pasos, no le dice tranquilo Moisés, en 3 semanas mando ranas, luego piojos y para la 10ª plaga todo resuelto. No, la respuesta de Dios es al mismo tiempo una promesa, una revelación de quién es Él. En Éxodo el capítulo 6 le dice, ahora verás lo que haré al faraón, porque yo voy a estar contigo aunque aún no lo ¿qué? Aunque aún no lo veas. Aunque sintamos y no sepamos qué hacer ahora. ¿Y ahora qué hago, Señor? Dios sí tiene un plan. Ahora verás lo que haré al faraón. Espera, fíjate en esa frase. Ahora verás. Ahora verás. Es una invitación a cambiar de perspectiva. Moisés estaba viendo el problema, la falta de paja, los ladrillos, el sufrimiento, las acusaciones de su gente. Dios lo invita a mirar hacia adelante, hacia la acción divina que está a punto de desatarse. Y Moisés entonces entiende que hay una misión por delante. ¿Sí? Dios lo invita a mirar hacia adelante, hacia la acción divina que está a punto de desatarse.
Es una promesa de que lo que está pasando ahora no es el final de la historia. Pero luego Dios va más profundo. No solo le promete lo que va a hacer, sino que le recuerda a Moisés quién es él. Le dice: yo soy Jehová. Me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios. Omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También hice un pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, y he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen como esclavos, y me he acordado de qué, de mi pacto. Ahora viene la respuesta de Dios. Dios le está diciendo, esta es la verdadera respuesta. Dios le está diciendo a Moisés: tu problema es que estás viendo las cosas muy cerca. Lo ves como un fracaso personal, un problema de hoy. Yo estoy trabajando en el lienzo de la historia, cumpliendo una promesa que hice 100 años atrás. Tu obediencia no ha fracasado. Ha puesto en marcha la pieza final de un plan mucho más grande de lo que te imaginas. Y el nombre que usa Jehová o Yahvé, que se traduce como yo soy el que soy, es la clave. Es una declaración de que Él existe por sí mismo, de que es soberano y absolutamente fiel. Dios está diciendo: yo no soy como los dioses de Egipto, que son limitados y creados. Yo soy la existencia misma. Yo soy el que siempre he sido y siempre seré. Mi ser y mis promesas no dependen de las circunstancias, ni del humor del faraón, ni mucho menos de tus sentimientos de fracaso. Ese aparente silencio o inacción de Dios no era abandono, era preparación. Era un silencio estratégico. Dios permitió que la situación empeorara hasta un punto donde humanamente no había solución. Y la pregunta sería: ¿por qué? Para que cuando llegara la liberación, nadie pudiera decir que fue gracias a que Moisés negoció bien, o a que los esclavos se rebelaron, o a que el faraón cambió de opinión. Cuando la liberación llegara, solo podría haber una explicación: la mano poderosa del yo soy. Es como un agricultor que siembra una semilla. Por unas semanas parece que no pasa nada. Todo el trabajo ocurre bajo tierra, en la oscuridad, donde nadie lo ve. Cualquiera pensaría que la semilla murió, que el esfuerzo fue en vano. Pero debajo de la superficie está ocurriendo una transformación. Las raíces están agarrando, el brote está luchando por salir. El silencio no es inactividad, es gestación. ¿Es qué cosa? Es gestación. De la misma manera, queridos amigos, el sufrimiento de Israel era la tierra oscura, donde Dios estaba preparando el milagro más espectacular de su historia. La respuesta de Dios enseña que cuando estamos en ese desierto de la obediencia dolorosa, lo que más necesitamos no es siempre una solución rápida, sino una revelación más profunda de quién es Dios. Cuando entendemos que Él es el yo soy, el Dios eterno, fiel a sus promesas, soberano sobre todo, podemos soportar el ahora porque tenemos la certeza de su ahora verás. Aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué obedecerle trae más dolor? ¿Qué sentido tiene esta aparente contradicción? La historia de Éxodo nos muestra al menos 3 propósitos profundos. Número 1, para revelar su poder y su nombre de una manera que nadie pudiera negar. El objetivo de Dios no era simplemente sacar a Israel de Egipto. Su plan era mucho más grande. Quería desmantelar todo el sistema de creencias de la nación más poderosa del mundo y que su nombre fuera glorificado en todas partes. Si el faraón hubiera dicho sí a la primera, Israel se habría ido, pero nadie habría conocido el poder incomparable de Jehová. La terquedad del faraón y el sufrimiento que crecía crearon el escenario perfecto para una demostración del poder increíble: las 10 poderosas plagas. El gran yo soy el Señor
estaría allí con Moisés. Cada plaga no fue al azar. Fue un ataque directo a uno de los dioses principales de Egipto. El Nilo hecho sangre fue un juicio contra Api, el dios del Nilo. La plaga de oscuridad fue un juicio contra Ra, el dios del sol. La muerte de los primogénitos fue el golpe final contra el mismo faraón, que era considerado un dios. Dios estaba diciendo: ustedes confían en todos estos ídolos inútiles. Yo les voy a mostrar quién es el verdadero Dios. El sufrimiento hizo que la gloria de la liberación fuera aún más grande. Cuanto más oscura es la noche, más brillante resplandece la luz. La número 2, queridos amigos, para formar el carácter del líder y del pueblo. ¿Para formar qué cosa? El carácter del líder y del pueblo. Aquí es donde Moisés entiende que Dios estaba acordando de su pacto. A Dios no solo le interesaba cambiar a Israel de Egipto a Canaán, le interesaba transformar su corazón. Quería convertir una nación de esclavos con mentalidad de esclavo en un pueblo libre que le sirviera a él. Y eso requería un proceso de purificación. Para Moisés, la prueba inicial fue una lección de fe y humildad. Lo despojó de cualquier confianza en sí mismo y lo forzó a depender totalmente de Dios. Para el pueblo, la crisis lo llevó al límite, haciéndolos clamar a Dios como nunca antes. El sufrimiento tiene una manera de quemar nuestras falsas seguridad, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, dejándonos solo con Dios. Como escribiría el apóstol Pedro, la prueba de nuestra fe, que es más valiosa que el oro, aunque se pruebe con fuego, resulta en alabanza, gloria y honor. Dios estaba refinando a su pueblo en el horno de la aflicción. Y ahora vamos para la número 3, para exponer y juzgar la dureza del corazón humano. La Biblia dice una y otra vez que el faraón endureció su corazón, aunque también dice que Dios lo endureció. Es clave entender que la resistencia empezó en el propio faraón. Dios, en su soberanía, usa la rebeldía del hombre para cumplir sus propósitos. La negativa del faraón no tomó a Dios por sorpresa. Era parte del plan. Esta situación reveló la profunda enemistad que el corazón humano tiene contra Dios. El faraón tuvo muchísimas oportunidades para arrepentirse. Con cada una de las plagas que empiezan a caer, tenía una nueva oportunidad para ceder, pero eligió la rebeldía una y otra vez. A veces Dios permite que las cosas empeoren para que la verdadera naturaleza del pecado se manifieste por completo, no solo para ser juzgada, sino para que nosotros veamos el contraste entre la oscuridad del corazón humano y la justicia de Dios. Queridos amigos, en resumen, el sufrimiento no era un error en el plan de Dios, era una parte fundamental. Era el cincel con el que estaba esculpiendo a su pueblo, el escenario que preparaba para mostrar su gloria y juicio que ejecutaba contra la idolatría. Entender esto no quita el dolor, pero le da un propósito que lo trasciende. Ya analizamos la historia de Moisés, pero ahora la pregunta clave es: ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en esa situación? Cuando hemos obedecido a Dios y la vida se pone más difícil, ¿cómo respondemos? La historia de Moisés no solo nos da un diagnóstico, sino también un mapa para seguir. Tengamos en cuenta que Moisés clama a Dios y Dios le responde: mire, seré yo quien te sacaré, seré yo quien te liberaré, seré yo quien te redimiré, te seré por Dios, te tomaré, yo mismo te la daré. Tu obediencia no fue en vano. Dios no terminó contigo. Apenas está, ¿qué cosa? Apenas está comenzando. Así es, queridos amigos, tenemos que ser honestos con Dios, pero cuida tu corazón. Lo primero que aprendemos es que vale ser brutalmente honestos con Dios. No tenemos que fingir que todo está bien. Podemos llevarle nuestra confusión, nuestro dolor y nuestras preguntas más duras.
tal como lo hizo Moisés. La autenticidad es la base de una relación real con Él. Sin embargo, hay una línea delgada entre una queja honesta y un corazón amargado. Moisés se quejó a Dios, no de Dios con otros. Llevó su carga al único que podía solucionarla. Debemos tener cuidado de que nuestra frustración no se convierta en cinismo o incredulidad. Podemos orar: Señor, no entiendo, me duele y siento que me has fallado, pero a pesar de cómo me siento, elijo no alejarme de ti. Ayúdame a ver lo que tú ves. En segunda instancia, queridos amigos, aférrate a las promesas, no a las circunstancias. En medio de una crisis es normal que nuestras circunstancias griten más fuerte que las promesas de Dios. Pareciera que como que no se están cumpliendo. Los israelitas veían solo ladrillos, la falta de paja, los capataces furiosos. Su realidad los ahogaba. La respuesta de Dios a Moisés fue recordarle su pacto, su promesa. De la misma manera, cuando las dificultades nos abrumen, debemos anclarnos a propósito en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué promesas te han hecho? Nunca te dejaré ni te desampararé. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi gracia es suficiente para ti. Escribe esas promesas, memorízalas, repítelas, agárrate de ellas como un náufrago a una balsa en plena tormenta. Nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en la fidelidad del que hizo la promesa. Tercero, aprende a esperar en Él. Ahora verás. La respuesta de Dios a Moisés fue una promesa de acción futura. Ahora verás lo que haré. Esto nos enseña a cumplir la virtud de la espera paciente y con expectativa. En nuestra cultura de lo instantáneo, esperar es increíblemente difícil. Queremos que Dios actúe y que actúe ya, en nuestro tiempo, pero la fe bíblica a menudo implica esperar en un pasillo oscuro, confiando en que Dios abrirá la puerta en el momento perfecto. Esperar no es ser pasivo, es una actividad espiritual intensa, es elegir confiar día tras día en sus promesas, aunque incluso no veamos ningún cambio. Resistir la tentación de tomar el control o de rendirnos. La espera es la disciplina de creer que el ahora verás, Dios vale la pena. Cuarto lugar, queridos amigos, entiende que el propósito es más grande que tu comodidad. Finalmente necesitamos un cambio de perspectiva. Si nuestro objetivo principal en la vida cristiana es estar cómodos y sin problemas, siempre nos sentiremos decepcionados de Dios. Pero si nuestro objetivo principal es darle gloria a Dios, ser más como Cristo y ser parte de su plan, entonces el sufrimiento cobra un nuevo significado. Ya no es un obstáculo para nuestra felicidad, sino una herramienta para nuestro crecimiento y para la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo dijo así: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Cuando cambiamos nuestro enfoque de la comodidad personal a la gloria de Dios, podemos soportar el sufrimiento con el propósito. Por eso, queridos amigos, llegamos a la parte final. Como conclusión, la historia de Moisés y el faraón no es solo un cuento antiguo, es un espejo de nuestro propio camino de fe. Nos enseña que la obediencia no es una fórmula mágica para una vida fácil. A veces el camino de la obediencia nos lleva directo a la tormenta, a un lugar donde nuestra fe se pone a prueba, nuestro carácter se forja y nuestra dependencia de Dios se vuelve total. Hemos visto, queridos amigos, que cuando obedecer a Dios trae más problemas, no es una señal de que escuchamos mal o de que Dios nos dejó solos. A menudo es una señal de que Dios está trabajando a un nivel mucho más profundo. Está preparando el escenario para mostrar su poder. Está esculpiendo nuestro carácter para parecernos más a Jesús y nos está invitando a confiar más en su nombre inmutable, en ese gran yo soy. Nuestra respuesta entonces no debería ser la desesperación, sino una fe honesta que persevera, una fe que se atreve a reclamarle a Dios
pero se niega a darle la espalda. Una fe que se aferra a sus promesas cuando todo lo demás se cae en pedazos. Y una fe que aprende a esperar en su tiempo perfecto, confiando en que el propósito de Dios es infinitamente más grande que nuestro dolor pasajero. Así que si estás en ese lugar de confusión, si tu obediencia te ha traído más problemas, te invito a que haga la oración de Moisés. No la del reclamo amargo que te aleja, sino la de la fe honesta que espera una respuesta. Dile a Dios dónde te duele. Sé completamente sincero con Él, pero termina diciendo: a pesar de todo, Señor, elijo confiar en ti. No entiendo, pero confío en que tú eres bueno y tienes el control. Señor, muéstrame tu gloria. En medio de esto, Señor, ayúdame a esperar con paciencia tu ahora verás. Te animo, querido amigo, a que compartas en los comentarios una promesa de Dios a la que te estás aferrando en este tiempo difícil. Al hacerlo, no solo fortaleces tu propia fe, sino que te conviertes en una fuente de ánimo para otros que están caminando por el mismo desierto. Porque juntos, como pueblo de Dios, nos recordamos unos a otros que aunque la noche sea oscura, la liberación del Señor es segura. Un abrazo de Jesús para cada uno de ustedes. Bendiciones.